Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Muestra la imagen que tienen otros países sobre Costa Rica y hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Nuestra misión es presentar de forma clara, directa y atractiva la realidad de un mundo dinámico y cambiante y cómo enfrentarla para lograr el tan ansiado desarrollo con justicia social. Mostramos la importancia de la cooperación internacional, las relaciones comerciales, aportes y asistencia que brinda el honorable cuerpo diplomático y consular acreditado en Costa Rica y de nuestros representantes en el exterior. Gracias por estar en Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Este es nuestro primer programa del año 2022. Vamos a dedicar este programa a un país muy querido y muy especial que recientemente conocí, y me refiero a Azerbaiyán. Gracias a la colaboración de la Embajada de Azerbaiyán para Costa Rica, que tiene su sede en la Ciudad de México, pude conocer y estar durante varios días conociendo un hermoso país llamado Azerbaiyán, bastante lejos de acá, pero que tiene una historia muy rica y muy interesante, y también un poco triste por todas las cosas que han tenido que vivir para defenderse de algunos enemigos que tiene alrededor. Como les digo, este es el primer programa. Como siempre, el programa Horizontes se encuentra en todas las redes sociales. Tenemos nuestro propio canal en YouTube. Y recuerde que cualquier propuesta que quieran hacernos para conversar con algún embajador, algún empresario que quiera dar a conocer sobre su empresa, sobre sus productos, sobre sus iniciativas, pues estamos a la orden. La idea es que las embajadas conozcan más acerca de lo que como país, como Costa Rica, somos, y también de lo que somos capaces de hacer para exportar, para difundir, etc. Así es que, una vez más, este es el año número 14, estamos en el 24º aniversario del programa Horizontes, y a fin de año, como siempre, tendremos el premio Embajada del Año, que veremos en el transcurso de este 2022 a quién se le entregaría. Una vez más, agradecerle porque este programa va a llegar hasta la Embajada de Azerbaiyán en México. Agradecerle una vez más a la Embajada de Azerbaiyán, al embajador de Azerbaiyán en México, y en fin a todo el personal y a todo el pueblo, el gobierno y las autoridades que nos recibieron con tanto cariño y tanta bondad en un país tan hermoso como es Azerbaiyán. Hace unos días conocí a una persona que se llama Sol, y es un sol de persona también, que es la única persona, la única azerbaiyana que vive en Costa Rica, es la única persona de Azerbaiyán que vive en Costa Rica. Y quise empezar este año entrevistándola a ella porque vamos a hablar de algunas situaciones que van a conmemorar ellos sobre el genocidio, sobre eso que nunca debió haber ocurrido en Azerbaiyán, y yo creo que en ninguna parte del mundo, pero bueno, en este caso en Azerbaiyán. Y es la eliminación, prácticamente el deseo de exterminar a un pueblo, y no solo un pueblo, a su cultura, a su historia, etc. Y Sol nos va a ayudar un poco a conversar sobre esto. Vamos a pasar algunos videos también durante el programa para que ustedes conozcan de este hermoso país, y sobre todo que vayan entendiendo del por qué nosotros los costarricenses debemos valorar tanto la paz y la tranquilidad con la que este país está acostumbrado a convivir. Sol, muchas gracias por estar en el programa Horizontes. Quisiera que me hablara un poco sobre Azerbaiyán, para que la gente pueda ubicarse no solamente en lo geográfico, sino también en lo histórico de lo que es su país. Claro, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, quiero contar un poco de mi país, que se llama Azerbaiyán. Azerbaiyán es un país pequeño, un poco más grande que Costa Rica, y está situado en la región de Cáucaso.
entre Euroasia, es por eso que decimos, porque está entre Europa Oriental y Asia Occidental, por eso es que se dice como Eurasia. Y bueno, es un país, bueno, fue de la antigua Unión Soviética y es un país rodeado por el mar Caspio y por las montañas altas del Cáucaso. Y bueno, la capital es Bakú. Bakú es una ciudad muy moderna, muy desarrollada, pero tiene combina elementos culturales del oriente y del occidente, y todavía tiene sus rasgos como medievales, que hay una ciudad antigua entre la ciudad moderna y todo demás. Y pues Azerbaiyán, bueno, el territorio azerbaiyano cuenta con una herencia cultural e histórica muy antigua, porque fue habitado como por una de las civilizaciones más antiguas, que es la civilización albanesa, que era un pueblo cristiano y después ya fue invadido por el pueblo islámico y demás. Entonces, y también Azerbaiyán fue la primera república democrática en el mundo islámico. Entonces, es un país que siempre apoya la tolerancia religiosa, apoya el secularismo y también políticamente es un país laico. Es un país unitario, ¿verdad? Constitucionalista. Y pues bueno, eso fue que en 1918 se establece la República Democrática de Azerbaiyán, ya oficialmente. Y ya después de 1920 hasta su independencia, que fue en 1991, el 18 de octubre, estuvo bajo la Unión Soviética. Y pues después de su independencia, Azerbaiyán ha establecido como muy buenas relaciones diplomáticas con otros países del mundo. Actualmente es el miembro más de 30 organizaciones internacionales, más importante como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También es el miembro activo de algunas coaliciones que están luchando contra el terrorismo. Y bueno, Azerbaiyán es un país que ha alcanzado un nivel alto como de desarrollo económico, humano, industrial, como en tan poco tiempo. Y también es un país como muy rico culturalmente, porque en mi país habitan como muchas minorías étnicas que aportan, digamos, cada uno a mi país culturalmente, ¿verdad? Un poco. Y también es un país que está lleno de muchos yacimientos de gas natural, petróleo, entre otros. Y bueno, cuando dicen Azerbaiyán, a veces me preguntan qué significa el nombre de Azerbaiyán. Entonces quería mencionar que significa como tierra de fuego, porque durante los siglos ha evolucionado ese nombre, porque proviene como del nombre de un gobernador persa que gobernaba un pueblo que se llama Atropatene. Entonces de ahí viene el nombre, y significa tierra de fuego. Y de hecho tenemos un lugar en la península de Absheron, que es al norte de Bakú, se llama Yanardağ, y es como que la tierra está ardiendo por el gas natural y sale fuego de la tierra. Es un lugar muy turístico, los turistas que van a Bakú siempre van a ese lugar. Y bueno, en Azerbaiyán
Hablamos azerí o azerbaiyano también. Es una lengua túrquica, es parecido al turco. Y también se escribe con el alfabeto latino modificado. Y bueno, tradicionalmente la religión es el Islam. 95% del pueblo, ¿verdad? Es musulmana, pero como he mencionado, es un país laico. ¿Qué otra cosa, digamos, a nivel de gastronomía? A mí me llamó mucho la atención la riqueza gastronómica de Azerbaiyán, me pareció muy mediterránea las comidas. Sí, es muy variada. ¿Verdad? Entonces, veo que es un pueblo que come muy sano, mucha ensalada, pescado. Sé que tienen algo que me llamó mucho la atención y es una variedad enorme de comidas diferentes. Esa riqueza gastronómica es propia de Azerbaiyán, es una mezcla de toda esa mezcla de culturas que ustedes tienen como país. En realidad sí, porque digamos la cultura de Azerbaiyán ha tenido como múltiples influencias. Porque históricamente, digamos, el pueblo azerbaiyano siempre ha estado en contacto como con los países fronterizos que lo rodeaban, ¿verdad? Por las ideas culturales de Irán, tal vez por ese acercamiento cultural o lingüístico hacia los pueblos turcos. Y también, digamos, sumándole 70 años que estuvo bajo la Unión Soviética, ¿verdad? Y todo eso tuvo un impacto en la cultura de Azerbaiyán. Entonces de ahí viene como esa riqueza cultural, gastronómica y todo lo demás. Ahora acercándonos un poco ya, Sol, a la parte de la realidad que vive Azerbaiyán, quizás hacerle comprender o ver a los televidentes que Azerbaiyán, si bien es cierto, fue parte de la Unión Soviética, hoy es una república independiente, desgraciadamente tuvo que enfrentarse a una guerra que no fue ni deseada, ni propiciada, ni querida por Azerbaiyán, pero desgraciadamente hubo 30 años de oscuridad, digamos, de la historia de Azerbaiyán con una invasión, pero quizás usted nos pueda indicar cómo fue que empezó ese proceso, o sea, qué fue lo que pasó para que se diera el atropello, digamos, de Armenia, en este caso particularmente, contra Azerbaiyán. Porque, digamos, la guerra, Azerbaiyán es un país que ha sufrido muchos golpes, muchas guerras durante toda esa historia. Y sobre todo la invasión de Armenia, que empezó como desde 1988, porque después de la disolución de la Unión Soviética, ¿verdad? Se declaró que el pueblo armenio que vive en Azerbaiyán, que se quería unir a Armenia, entonces ya de ahí empezó la guerra, y más porque Azerbaiyán es un país, como le he mencionado, es un país rico en yacimientos de gas, natural, petróleo y todo demás. Está situado, tiene es muy privilegiado, digamos. En cuanto, yo me imagino que Azerbaiyán debe de estar en una posición geográfica muy especial. Ajá, muy privilegiado muy en la parte ajá. de recursos naturales, el tamaño, obviamente, pero Sí, vamos a ir a un corte comercial, Sol, porque ya me están pidiendo pasar al corte comercial para continuar con el tema y ya ir luego a lo que fue el famoso genocidio del que nunca se habla, pero así como los judíos tuvieron su genocidio, desgraciadamente, o sea, no tenemos que negar que hubo un genocidio
muy lamentable en la Segunda Guerra Mundial contra el pueblo judío, también hay que reconocer y hay que entender que Azerbaiyán tuvo también la eliminación no solamente de buena parte de su población, sino el deseo de que se exterminara la historia, la cultura, etcétera, todo, borrar el mapa a Azerbaiyán y todo lo que significa para el mundo Azerbaiyán. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. El mundo se detuvo. Pero en Qualitas seguimos avanzando. Trabajamos para crear una fuerza única. Enfocados en nuestras tareas para alcanzar los resultados. Con un impulso que tiene origen en tu talento. Para llegar más lejos y superar cada reto. Estamos listos para conquistar el cambio que nos presenta este 2020, con una nueva identidad que nos fortalece y nos hace únicos. Juntos, enfocados en la innovación y adaptabilidad necesarias para un futuro sólido, hacemos del servicio al cliente el poder de Qualitas. Gracias por continuar con nosotros en este primer programa. Se me había olvidado desearles a todos un muy feliz año 2022, pero igual el sentimiento se los dejo acá, desearles lo mejor en este año y que se cuiden mucho, aunque algunos dicen que está pasando ya la gran ola de la pandemia. Hay que tener cuidado, vacunarse ojalá, y que podamos ir retomando poco a poco digamos, lo natural que éramos anteriormente a esta pandemia. Estamos conversando con Sol, quien es una joven de Azerbaiyán que vive en Costa Rica, para conocer un poco más acerca de lo que es Azerbaiyán, de la importancia de Azerbaiyán en este momento y sobre todo para hablar un poco sobre lo que fue y lo que nunca debería volver a suceder, como es el genocidio de el pueblo azerbaiyano. El año pasado yo estuve, gracias al embajador de Azerbaiyán en México, que es concurrente para Costa Rica, estuve en ese país, en Azerbaiyán, y conocí, como dice Sol, la capital, que es una ciudad hermosísima a orillas del mar Caspio, que es sumamente desarrollada. Es una ciudad impresionantemente desarrollada, pero también conforme íbamos avanzando hacia las fronteras con Armenia, me di cuenta y fui testigo de campos minados, enormes campos que están en este momento siendo desminados. Eso aparte de ser muy lento, lleva un proceso de mucho cuidado. Ver mezquitas destruidas, convertidas en porquerizas, ver también cementerios donde soldados armenios llegaban y volteaban las tumbas, tratando de encontrar algún tipo
de valores, oro sobre todo, de los difuntos. En fin, uno se pone a pensar en esto y ellos, los armenios, en un afán de desmoralizar a Azerbaiyán, hicieron un montón de cosas en contra de sus lugares más sagrados, como son las mezquitas. Y a veces me pregunto yo, porque los armenios son, digamos, uno de los principales o los primeros pueblos cristianos de la historia. Y yo creo que no es de cristianos el haber hecho lo que se hizo en Azerbaiyán, independientemente de si son musulmanes, judíos, si son cristianos o si no son nada. Simplemente no es de humanos o de gente racional el haber hecho tanto daño, el haber destruido tantas cosas como lo hicieron los armenios en Azerbaiyán. Pero ¿quién mejor que Sol para que nos hable un poco más sobre esto? Ahora sí, Sol, de un tema que debe ser muy doloroso para ustedes, como es el hecho de haber sufrido prácticamente el exterminio de una buena parte de su gente. Es cierto, eso fue, digamos, durante la primera guerra de Nagorno-Karabaj o Alto Karabaj que decimos, y también durante la segunda guerra que empezó hace 2 años, en 2020. Y durante todo ese tiempo, aparte de eso, Azerbaiyán ha sufrido muchos genocidios, masacres por parte de Armenia, y uno de ellos es la masacre o el genocidio de Hocalı, que nosotros conmemoramos cada 26 de febrero. Que este genocidio ocurrió el 26 de febrero de 1992, y todavía, aunque han pasado 30 años, es una herida que sigue abierta en el corazón de todos los azerbaiyanos. Todavía ese dolor sigue en nuestro corazón y nos trae, digamos, cada año a la memoria la muerte de más de 600 personas, entre ellos niños, mujeres, adultos mayores, gente inocente. Entonces, este genocidio o esta masacre es una de las masacres más sangrientas del siglo XX. Miles y miles de personas. Miles y miles de personas que fueron asesinadas brutalmente. Esto fue, digamos, estos hechos comenzaron la noche anterior, el 25 de febrero, que los armenios, bueno, después de la desintegración de la Unión Soviética, ¿verdad?, que los armenios querían apoderarse de la ciudad de Hocalı, porque era una ciudad estratégicamente importante, porque tenía único aeropuerto, digamos, en esa época. Entonces ellos, con la ayuda de ejército ruso, entonces empezaron a llegar a la ciudad y empezar a asesinar a los civiles muy brutalmente. Algunos de ellos fueron desplazados de sus hogares y hasta ahora no se sabe nada de ellos. Tomaron miles de rehenes, los torturaron brutalmente y pues mucha gente que fue asesinada. Y hasta ahora Azerbaiyán sigue exigiendo justicia por ese genocidio. Y este genocidio, digamos, ellos no quedaron satisfechos de solo como invadir la ciudad. Y pues empezaron a cometer todas esas atrocidades contra el pueblo azerbaiyano. Y han pasado 30 años y seguimos exigiendo justicia ante
ante las organizaciones internacionales, porque digamos este genocidio, el tamaño o la gravedad de este genocidio es sumamente importante, porque no es un hecho anónimo, o no son como ese tipo de crímenes que no, digamos, no se conocen los culpables. Entonces todavía seguimos exigiendo la justicia, y creo que sí va a llegar algún día que lo vamos a lograr, porque eso ya está grabado, eso está documentado con los hechos, con los documentos, con las resoluciones, informes internacionales, entre otros. Entonces, lo que sucedió en Hojalu, lo que sucedió el 26 de febrero de 1992 es una gran violación a los convenios internacionales, ¿verdad?, por parte del gobierno de Armenia, y a los convenios internacionales, a las resoluciones como el convenio de Ginebra, el de las Naciones Unidas sobre la prevención y la sanción del delito de genocidio, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Y de hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció en 2010 que los hechos sucedidos en Hojalu son actos equivalentes a crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Eso ya demuestra la gravedad, ¿verdad?, y el tamaño de ese genocidio. Y hasta la fecha, los parlamentos de varios países y también varios estados de Estados Unidos adoptaron resoluciones que afirman y aceptan como genocidio lo sucedido en Hojalu. Entonces, Azerbaiyán sigue dando a conocer al mundo estos hechos, exigiendo a la comunidad internacional que se responsabilice a los autores de estos crímenes, de estas atrocidades. Entonces, y la República de Armenia es plenamente responsable del genocidio, el cual se confirma, como he mencionado, ¿verdad?, con pruebas y registros, testimonios de testigos, documentos de organizaciones, informes internacionales. Entonces, la responsabilidad de Armenia es incuestionable. Y pues tanto el genocidio de Hojalu como los bombardeos contra la población de Azerbaiyán en los hechos del año 2020, ¿verdad?, presentan pruebas claras de la política deliberada que tiene Armenia, y los actos de violencia de Armenia contra los civiles azerbaiyanos. Entonces, los armenios hasta la fecha siguen gozando de esa impunidad, y creo que esto va a seguir impidiendo para lograr una paz duradera, ¿verdad?, entre los dos países. Y creo que las organizaciones deben actuar para evitar la repetición de tales violaciones como en Hojalu. Y también creo que es muy necesario para lograr una convivencia entre las dos, una convivencia pacífica entre las dos naciones. Y también, digamos, en un marco internacional donde
donde el tema de los derechos humanos que está el día, y entonces es necesario exigir la verdad, es necesario exigir la justicia para Hoyover, que aún permanece, digamos, ese dolor, ese sufrimiento en nuestros corazones, que es una herida abierta en los corazones de todos los azerbaiyanos en el mundo. Entonces debemos exigir que los autores de estos crímenes, que son los armenios, respondan ante la justicia internacional, porque no va a haber paz sin justicia para todos. ¿Sabe usted sobre si Costa Rica en algún momento se ha referido a este asunto? Le pregunto esto porque usted sabe que el 8 de mayo va a haber cambio de gobierno en este país, y yo tengo ya agendada una entrevista con los dos candidatos a la presidencia de la República, y posiblemente después tendré que entrevistar al nuevo canciller. Hay algunos temas de la agenda internacional de Costa Rica que ni este gobierno, ni el anterior, ni el tras anterior han querido referirse. Me refiero, por ejemplo, al tema del Sahara Occidental. Ese es un tema que Costa Rica todavía no ha tenido una posición clara. Me refiero, por ejemplo, a este asunto de Costa Rica tiene que tomar una posición frente al tema del genocidio de Azerbaiyán. ¿Sabe usted si Costa Rica se ha manifestado en algún momento, o si aquí ese tema no se ha tocado? Por lo que sé, Costa Rica es un país que siempre exige la paz mundial. Entonces, no sé sinceramente si Costa Rica ha intervenido en estos temas que han pasado últimamente entre Azerbaiyán y Armenia, pero me imagino que sí, Costa Rica siempre va a exigir la paz mundial, ¿verdad? Una convivencia pacífica entre los dos países, pero no sabría decirle si Costa Rica ha intervenido en estos temas, porque Costa Rica siempre ha mantenido esa política neutral, exactamente. Bueno, vamos a ir al segundo corte comercial para venir ya a la parte final del programa. Estamos conversando con Sol, quien es una joven azerbaiyana que vive en Costa Rica y que nos está enseñando un poco más sobre lo que es ese gran país llamado Azerbaiyán. Ya regresamos.
Gracias por continuar en este primer programa de Horizontes dedicado a Azerbaiyán, pero no a Azerbaiyán, digamos, como país nada más, sino a Azerbaiyán y todo lo que implica la historia de este gran país que desafortunadamente tiene que rememorar cada 26 de febrero una fecha muy triste y muy lamentable porque implica tener que recordar a sus muertos, a la gente que desapareció y no se sabe absolutamente nada de ellos en lo que es conocido como el genocidio vivido por Azerbaiyán. Estoy con Sol, quien es una joven de Azerbaiyán que vive en Costa Rica. Quizás, Sol, hablar un poquito, terminar la idea que teníamos en el segmento anterior y después hablar de la diáspora, que me parece que es muy importante que ustedes conmemoran en los próximos días. Claro, bueno, es una fecha muy importante para nosotros porque todavía sentimos ese dolor, todavía porque la historia no se borra, la memoria no se borra. Y han pasado 30 años sin que se haya dictado justicia para las víctimas, sus familiares, para todo el pueblo de Azerbaiyán. Y esto a pesar de que haya numerosas resoluciones incumplidas por Armenia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que cada una de esas resoluciones reafirman la soberanía y reafirman la integridad territorial de mi país. Entonces se requiere hacer cumplir las leyes internacionales, pero sobre todo hacer justicia con las víctimas y sus familiares, porque son ellos que están clamando por justicia. Entonces Xoyavur es una tragedia que no se puede olvidar ni volver a repetir. Entonces, me gustaría mencionar sobre la campaña que se lanzó como en 2008. Es una campaña internacional de concienciación bajo el lema Justicia para Xoyavur. Fue la iniciativa de Leyla Aliyeva, que es la hija de nuestro querido presidente y es la vicepresidente de la Fundación Heydar Aliyev. Y esta campaña está orientada a incrementar la conciencia civil internacional a través de exposiciones de fotos e imágenes sobre el sufrimiento experimentado tanto en el conflicto, ¿verdad?, de Alto Karabaj como la masacre de Xoyavur. Entonces esta campaña está promoviendo este mensaje a nivel internacional. Entonces, como le he mencionado, estos hechos son reales, no es un hecho anónimo, las pruebas existen. Entonces, y también, digamos, es un hecho documentado con evidencias grabadas por periodistas de diversos medios de comunicación internacional. Entonces, que pudieron grabar los resultados de esa masacre en ese momento. Entonces la gente, todo el mundo veía cadáveres congelados, que estaba, gente en posturas de rendición ante el enemigo, niños y mujeres mutilados. Y me refiero a los medios de comunicación Times, como BBC, entre otros. Eran eran disparos a quemarropa. Eran hombres a los cuales se les arrancaron el cuero cabelludo. Son montones de atrocidades que no se pueden olvidar. Y cuando uno habla de estos hechos, uno cuenta estos hechos, siente
siente ese dolor, porque uno imagina todo el sufrimiento en ese momento, porque también por las condiciones de clima, que era invierno, porque ellos fue tensado, ¿verdad? Que cuando iban a atacar, todo eso fue muy bien planeado. Yo le contaba, voy a hacer un pequeño paréntesis, yo le contaba a Sol que en una visita que hicimos nosotros a un cementerio con nuestro guía allá en Azerbaiyán, donde estaban todas las tumbas estaban volteadas, donde cometieron el sacrilegio de destruir, digamos, esos tierras sagradas, un cementerio, y los soldados armenios, sin ningún respeto y sin ningún sentimiento, volteaban las tumbas en busca de oro en las dentaduras de los difuntos que estaban ahí. Eso ya es llegar a un nivel que no es ni siquiera de seres humanos, o sea, ya ahí estamos hablando de exactamente, estamos hablando de un desequilibrio mental enorme y un desprecio por la vida en todo sentido. A mí, en una tumba muy particular, había una foto de un soldado que finalmente fue reconocida esa tumba por la familia del soldado, me imagino. Y ahí tengo que reconocer que sí, se me removió mucho. Y me puse a pensar en la familia, en los hijos o hermanos de ese pobre soldado. Pero bueno, ya él descansó, pero la familia, me imagino yo, el dolor que deben de estar sintiendo. Vamos a conversar ya para ir terminando el programa sobre un tema que año con año los azerbaiyanos, pues para ellos es muy importante, que es la diáspora, y quizás se conoce poco de ella, pero es importante de manos de una ciudadana de Azerbaiyán conocer qué es la diáspora, porque quizás se habla poco de la diáspora azerbaiyana en el mundo y qué es exactamente lo que ustedes buscan con la conmemoración de esta fecha. Bueno, en realidad la diáspora azerbaiyana sí es conocida, porque es, digamos, después de que Azerbaiyán obtuvo su independencia, ¿verdad? Una de las tareas principales del Estado en ese momento fue, digamos, una de las tareas que ha enfrentado el país en ese momento fue la organización o la unión de los azerbaiyanos que viven en el extranjero. Entonces, y también, digamos, la participación de todos nosotros en la protección de los intereses comunes de nuestro país. Entonces, digamos, los azerbaiyanos habitan en muchos países, más de 50.000 azerbaiyanos, como en Irán, en Turquía, en Rusia, en Estados Unidos, Alemania, Francia, entre otros países. Entonces, digamos, aunque nos hemos emigrado de nuestro país por motivos, no sé, socioculturales, socioeconómicos, pero siempre, digamos, tratamos de guardar y tratamos de desarrollar nuestra filiación nacional cultural y también mantener regularmente relaciones con nuestra patria. Porque, digamos, nos une ese apego a la cultura, a la religión, a la lengua, ¿verdad? Los valores morales que tenemos. Entonces, bueno, me gustaría mencionar el gran labor y la dedicación que ha tenido nuestro líder nacional, que lo recordamos con mucho cariño siempre, Heydar Aliyev. Él, digamos, en la creación de la diáspora, ¿verdad? Porque él, como un líder,
en cada una de sus visitas al extranjero siempre se reunía con los miembros de la diáspora, siempre muy interesado en sus preocupaciones, sus problemas, ¿verdad? Entonces, y ahora, gracias a él, la diáspora se ha convertido en una de las prioridades de la política de Azerbaiyán. Y el objetivo, digamos, principal de esta política establecida, ¿verdad?, por Heydar Aliyev es fortalecer las relaciones entre los azerbaiyanos en el mundo. Entonces, y también proteger los intereses nacionales, los derechos culturales de Azerbaiyán y también políticos. Y también, digamos, quería mencionar un evento que hubo en el año 2001, el primer congreso de azerbaiyanos en el mundo, que fue un gran paso y uno de los eventos más importantes para el futuro de la diáspora, ¿verdad?, en el camino de unir nuestros compatriotas en el mundo y unirlos sobre un objetivo común, sobre una gran ideología, demostrando la unidad y la solidaridad de nuestros compatriotas. Entonces, también porque cada año, cada 31 de diciembre, celebramos el Día de Solidaridad de los azerbaiyanos. Entonces, la diáspora azerbaiyana siempre actúa, digamos, son muy activos, tienen muchos eventos en otros países, tratan de unirnos. De hecho, estuve en México el año pasado, hubo un evento por el Día de Solidaridad de los azerbaiyanos en México. Entonces fue la iniciativa de la diáspora, fue un evento muy bonito, muy interesante. Y yo que, digamos, después de 6 años que no voy a Azerbaiyán, entonces pude sentir ese calor otra vez de mi pueblo. Estuve entre los azerbaiyanos, compartimos un buen rato y estuvo muy bonito, y todo eso gracias a la diáspora. Y los eventos, digamos, van a seguir haciendo ese tipo de eventos. Entonces, todo eso gracias a la diáspora. Y es que hay que reconocer al embajador de Azerbaiyán y México, que es concurrente para Costa Rica, y en general a todo el personal de la embajada, ese gran esfuerzo y trabajo que hacen por reconocer y por explicarnos y por acercarnos a esta historia que es ajena para nosotros por la distancia y por lo complicado del tema y demás, pero poco a poco vamos acercándonos más a Azerbaiyán. Nos quedan 2 minutos. No sé si quisiera agregar algo más para ir terminando. Sí, claro. Quería nada más como decirle que Azerbaiyán es un país fuerte. El pueblo azerbaiyano, aunque haya recibido muchos golpes muy duros, ha enfrentado muchas guerras, el pueblo azerbaiyano es un pueblo luchador. Es un pueblo fuerte con la memoria, nunca se olvida la historia, nunca la vamos a olvidar, y las nuevas generaciones que vienen, ellos van a tomar como ejemplo sus antepasados, siempre van a recordar la historia, y Azerbaiyán ahora se está recuperando porque, digamos, ya se iniciaron como amplios trabajos de restauración constructiva, ¿verdad?, en los territorios liberados. Todo eso gracias a nuestro presidente, a Ilham Aliyev, que lo ha logrado porque, digamos, en la segunda guerra, la segunda guerra de Nagorno-Karabaj,
Azerbaiyán, todo el mundo vio el poder militar de Azerbaiyán, la dedicación, el profesionalismo, el heroísmo en sí del pueblo azerbaiyano. Entonces, y también nuestra, digamos, reputación internacional ha aumentado y hemos reforzado nuestra posición en el ámbito internacional, y todo eso otra vez gracias a nuestro querido presidente, que lo ha podido lograr, porque como digamos, nosotros ya somos un ejemplo para otros países que hemos levantado de un golpe tan duro en un poco tiempo y con toda esa velocidad. Usted ha estado en Azerbaiyán y usted ya ha sido testigo de todos esos trabajos. Pues yo espero, Sol, y así se lo hice saber muchas veces al embajador, que cosas así no se repitan nunca más. Desgraciadamente, el mundo está muy convulso hoy en día por la situación con Ucrania, la situación en el Medio Oriente. África es un continente que está muy complicado hoy en día. América Latina, no podemos negarte que estamos pasando por momentos complejos. La pandemia se suma a esto, en fin. Pero yo que estuve en Azerbaiyán le puedo decir que me sentí inmensamente orgulloso de conocer no solamente a un país, sino conocer su gente, su cultura, ese deseo de superarse, de vivir en paz, de no querer más problemas, de concentrarse en eso que llamamos nosotros el desarrollo humano sostenible. Y creo yo que poco a poco el mundo entero va a ir reconociéndole a Azerbaiyán esa actitud de no solamente tener el derecho de vivir en paz, sino que transmitirle a todo el mundo que nadie gana en una guerra, y mucho menos la sociedad civil, ¿verdad? Les agradezco mucho el haber estado en el programa Horizontes. Recuerde que pueden vernos en todas las redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Agradecerle a Sol una vez más el que nos haya ayudado a conocer más sobre un gran país que yo tuve la oportunidad de conocer y que estoy seguro será cada día más reconocido y más grande por la comunidad internacional. Muchas gracias. De hecho, yo les quiero invitar a los ticos, ¿verdad?, a investigar un poco más sobre mi país. Ojalá tener la oportunidad de ir a visitarlo. Yo no pierdo la fe de volver a ir a Azerbaiyán. Así es que, señor embajador, espero que se acuerde de mí para la próxima. Sol, muchas gracias por haber estado en el programa. Y a ustedes, como de costumbre, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Muestra la imagen que tienen otros países sobre Costa Rica y hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Nuestra misión es presentar de forma clara, directa y atractiva la realidad de un mundo dinámico y cambiante y cómo enfrentarla para lograr el tan ansiado desarrollo con justicia social. Mostramos la importancia de la cooperación internacional, las relaciones comerciales, aportes y asistencia que brinda el honorable cuerpo diplomático y consular acreditado en Costa Rica y de nuestros representantes en el exterior.